tropas de la Federación Rusa continúan con su avance imparable en las direcciones Krasnolimansk y Donetsk, destruyendo puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania a su paso. A pesar de que medios estadounidenses y europeos habían pronosticado durante el invierno una disminución de los ataques rusos contra la infraestructura militar y eléctrica ucraniana, por el contrario, los ataques cada vez son continuos e intensos, haciendo fracasar los intentos de las tropas ucranianas de atacar en la dirección sur Donetsk. Los informes de los corresponsales de guerra en el terreno informan que la aviación operacional táctica y del ejército, las fuerzas de misiles y la artillería destruyeron 6 puestos de mando pertenecientes a las fuerzas ucranianas en las áreas de los asentamientos de Sinkovka, Kryvyakovka, Berestovoye de la región de Kharkiv, Nevskoe de la República Popular de Lugansk, y Bakhmutskoe y Kleshchivka de la República Popular de Donetsk. Más detalles del terreno indican sobre la destrucción de 92 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en posiciones de fuego, así como mano de obra y equipo militar en 197 distritos. Los militares de la Tercera Brigada de Guardias de la República Popular de Donetsk atacaron los puestos de observación y los puntos de tiro del enemigo utilizando drones de ataque y artillería. Como resultado de los ataques dirigidos, 2 militantes y un puesto de observación enemigo fueron destruidos. En la zona de Torskoye, Donetsk, los ataques rusos destruyeron un radar de contrabatería anti-PQ-36 de fabricación estadounidense. En el pueblo de Seversk, Donetsk, 2 vehículos de combate ucranianos del Grad MLRS fueron destruidos en una posición de tiro. También en la República Popular de Donetsk, 4 vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos por medio de la defensa aérea en las áreas de Lenovka, Blagoveshchenka y Valerianovka. Además, 10 lanzacohetes múltiples y Mars, Uragan y Oldar fueron derribados en las áreas de Komsomolskoye, Novogorovka, Sobtneve, región de Zaporozhye. En la dirección de Kupiansk, más de 30 militares ucranianos y 3 camionetas fueron destruidos en los asentamientos de Sinkovka y Kislovka en la región de Kharkiv. En la dirección de Krasnolimansky, las tropas rusas continuaron las operaciones ofensivas, como resultado de lo cual se ocuparon líneas más ventajosas. El fuego de artillería y las acciones activas de las tropas frustraron 2 contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, reforzadas por mercenarios extranjeros en Chervonopopovka y Chervonaya Dibrova, República Popular de Lugansk. Hasta 60 militares y mercenarios ucranianos, un vehículo de combate de infantería y 2 vehículos blindados fueron destruidos. En Vladimirovka, 2 grupos de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron derrotados por el fuego de artillería y las tropas ucranianas fueron devueltas a sus líneas originales. Las pérdidas enemigas en esta dirección ascendieron a 40 militares ucranianos, 2 vehículos blindados de transporte de personal y 4 camionetas. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, sacando cuentas sobre la destrucción de armamentos de la OTAN enviados a Ucrania, informó que desde el inicio de la guerra, las tropas rusas han destruido en total 341 aviones, 181 helicópteros, 2.647 vehículos aéreos no tripulados, 392 sistemas de misiles antiaéreos, 7.049 tanques y otros vehículos blindados de combate, 926 vehículos de combate de lanzamiento múltiples sistemas de cohetes, 3.672 piezas de artillería de campaña, morteros, así como 7.534 unidades de vehículos militares especiales. El Ministerio de Defensa ruso también informó sobre las exitosas acciones de su ejército en los sectores más calientes del frente. El avance de las tropas rusas hacia los objetivos programados, así como los recientes datos sobre la destrucción de armamento ucraniano publicados por el Ministerio de Defensa ruso, han incomodado bastante al principal patrocinador de Ucrania, Estados Unidos, a tal punto que ha dado discretamente a Kiev el visto bueno para lanzar ataques de largo alcance contra objetivos dentro del territorio ruso, así informó The Times el viernes 9 de diciembre, citando fuentes estadounidenses. Según el medio, aparentemente, el Pentágono ha cambiado su postura al respecto, ya que se ha vuelto menos preocupado de que tales ataques puedan escalar el conflicto. Según una fuente de defensa estadounidense entrevistada por el medio, el Pentágono ahora no le prohíbe a Kiev lanzar ataques sobre territorio ruso. No podemos decirles qué hacer. Depende de ellos cómo usan sus armas, dijo, y agregó que Washington solo exige que Kiev cumpla con el derecho internacional y las convenciones de Ginebra cuando usa armas suministradas por Estados Unidos.
Sin embargo, el informe indica que el Pentágono ha revisado la evaluación de las amenazas vinculadas al conflicto de Ucrania, particularmente sobre si proporcionar armas a Kiev podría desencadenar un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Todavía estamos usando los mismos cálculos escalonados, pero el miedo a la escalada ha cambiado desde el principio, dijo un funcionario estadounidense al medio, argumentando que el cálculo había cambiado debido a la brutalidad a la que las fuerzas ucranianas están siendo sometidas por los rusos. En este contexto, se informa que los funcionarios del Pentágono ahora están considerando seriamente las solicitudes de Ucrania de armas de largo alcance que podrían usarse para ataques en las profundidades de Rusia. Nada está fuera de la mesa, dijo a The Times un alto funcionario de defensa de Estados Unidos. A principios de este mes, Ucrania lanzó un ataque contra 2 bases aéreas rusas en las regiones de Ryazán y Saratov, ambas a varios cientos de kilómetros del territorio controlado por Kiev, utilizando una serie de drones de fabricación soviética, según el Ministerio de Defensa de Rusia. La redada hirió fatalmente a 3 miembros del servicio, y otros 4 fueron trasladados al hospital. El martes, después del ataque, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que Washington no había alentado ni permitido a los ucranianos atacar dentro de Rusia. El informe llega cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, afirmó el jueves que si bien Washington y Kiev están de acuerdo en que las fuerzas ucranianas no utilizarán las armas suministradas por Estados Unidos para atacar la mayor parte del territorio ruso, esto no se aplica a Crimea. En septiembre, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, advirtió a Estados Unidos que, si proporcionaba a Kiev armas de largo alcance, cruzaría una línea roja y convertiría a Estados Unidos en parte directa del conflicto. Para aumentar los temores de un enfrentamiento directo de la Federación Rusa con la OTAN, el día de hoy, sábado 10 de diciembre, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admitió que el conflicto en Ucrania podría salirse de control y convertirse en una guerra entre Rusia y la Alianza del Atlántico Norte. El conflicto en Ucrania podría convertirse en una guerra en toda regla entre la OTAN y Rusia. Trabajamos todos los días para evitar esto, dijo Stoltenberg en una entrevista con la emisora noruega NRK. Según una evaluación que se produce cuando la OTAN advirtió que la guerra podría convertirse en un conflicto en toda regla entre Rusia y la Alianza, las fuerzas de Moscú han infligido grandes pérdidas a las tropas ucranianas en la batalla por Bakhmut en el este de Ucrania. El Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, por sus siglas en inglés, dijo el viernes que las fuerzas rusas habían llevado a cabo operaciones de asalto en la propia Bakhmut y en el norte y el sur de la ciudad en el Oblast de Donetsk, que es el centro de feroces combates. El ISW citó informes de cuentas rusas de Telegram de que las fuerzas de Ucrania habían sufrido grandes pérdidas y que las tropas de Moscú habían atacado posiciones ucranianas al noreste de la ciudad. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo en su discurso nocturno el viernes que los ocupantes en realidad destruyeron Bakhmut, otra ciudad de Donbass que el ejército ruso convirtió en ruinas quemadas. El día anterior, la organización mercenaria rusa Wagner Group supuestamente repelió con éxito los contraataques ucranianos cerca de Bakhmut, según ISW. Mientras tanto, Estados Unidos expresó su alarma por la asociación de defensa a gran escala de Rusia con Irán, en medio de informes de que Teherán iba a suministrar a su aliado misiles, junto con los drones que proporciona, que se utilizan para atacar la infraestructura ucraniana. Подорвали, походу. Что? Пешком, пешком, пешком! Нормально, бежим, бежим, пошли.